Este es su programa La Misión Continúa, transmitido por Radio Chortí desde Jocotán y retransmitido por Radio Pax, la radio diocesana y otras emisoras. Seguimos con la parte 2 del documento de síntesis del sínodo, donde se nos habla de que todos discípulos, todos misioneros. Ahora veremos a los diáconos y presbíteros en una iglesia sinodal. ¿Cuáles son las convergencias? Los presbíteros son los principales cooperadores del obispo y forman con él un único presbiterio. Así nos enseña la Lumen Gentium 28. Los diáconos ordenados para el ministerio sirven al pueblo de Dios en la diaconía de la palabra, de la liturgia, pero sobre todo de la caridad. Lumen Gentium 29. Hacia ellos la Asamblea Sinodal expresa en primer lugar una profunda gratitud, conscientes de que pueden experimentar soledad y aislamiento. Recomienda a las comunidades cristianas que les apoyen con la oración, la amistad y la colaboración. Los diáconos y los presbíteros están comprometidos en las más diversas formas de pastoral: servicio en las parroquias, evangelización, proximidad a los pobres y marginados, compromiso en el mundo de la cultura y de la educación, misión adyentes hacia afuera, investigación teológica, animación de centros de espiritualidad y muchas otras. En una iglesia sinodal, los ministros ordenados están llamados a vivir su servicio al pueblo de Dios en una actitud de cercanía a las personas, de acogida y escucha de todos, y a cultivar una profunda espiritualidad personal y una vida de oración. Sobre todo están llamados a repensar el ejercicio de la autoridad siguiendo el modelo de Jesús, que aunque tenía la condición de Dios, se despojó de sí mismo, asumiendo la condición de siervos, como nos dice Pablo en la carta a los Filipenses. La Asamblea reconoce que muchos sacerdotes y diáconos hacen visible con su entrega el rostro de Cristo, buen pastor y siervo. Un obstáculo para el ministerio y la misión es el clericalismo. Proviene de una incomprensión de la llamada divina, que lleva a concebirla más como un privilegio que como un servicio, y se manifiesta en un estilo mundano de poder que se niega a rendir cuentas. Esta deformación del sacerdocio debe ser combatida desde las primeras etapas de la formación mediante el contacto vivo con la vida cotidiana del pueblo de Dios y una experiencia concreta de servicio a los más necesitados. No se puede imaginar hoy el ministerio del sacerdote si no es en relación con el obispo, en el presbiterio, en profunda comunión con otros ministerios y carismas. Desgraciadamente, el clericalismo es una actitud que puede manifestarse no solo en los ministros, sino también en los laicos. La conciencia de las propias capacidades y limitaciones es un requisito para ejercer el ministerio ordenado con un estilo de corresponsabilidad. Por eso, la formación humana debe garantizar un camino de autoconocimiento realista que se integre con el crecimiento cultural, espiritual y apostólico. En este camino no se debe subestimar la contribución de la familia de origen y de la comunidad cristiana, en cuyo seno el joven ha madurado su vocación, y de otras familias que acompañan su crecimiento.
¿Cuáles son las cuestiones que deben abordarse? En la perspectiva de la formación de todos los bautizados para una iglesia sinodal, la de los diáconos y presbíteros requiere una atención especial. Se ha expresado ampliamente la petición de que los seminarios u otros cursos de formación de los candidatos al ministerio estén vinculados a la vida cotidiana de las comunidades. Hay que evitar los riesgos del formalismo y de la ideología que conducen a actitudes autoritarias e impiden un verdadero crecimiento vocacional. El replanteamiento de los estilos y caminos de formación requiere una amplia revisión y debate. Se han expresado distintas valoraciones sobre el celibato de los presbíteros. Todos aprecian su valor profético y el testimonio de conformación a Cristo. Algunos se preguntan si su adecuación teológica con el ministerio sacerdotal debe traducirse necesariamente en una obligación disciplinar de la Iglesia latina, especialmente ahí donde los contextos eclesiales y culturales lo hacen más difícil. No se trata de un tema nuevo en el que haya que profundizar. ¿Cuáles son algunas propuestas? En las iglesias latinas el diaconado permanente se ha implementado de distintas maneras en los diversos contextos eclesiales. Algunas iglesias locales no lo han introducido en absoluto. En otras se teme que los diáconos sean percibidos como una especie de remedio a la escasez de sacerdotes. Opinión mía. Y si no se les ubique en el ámbito de la caridad y de la promoción de la justicia, en las grandes ciudades se correría el peligro de hacerlos sacristanes mayores. A veces su ministerio se expresa en la liturgia más que en el servicio a los pobres y necesitados de la comunidad. Se recomienda pues una evaluación de la puesta en práctica del ministerio diaconal después del Concilio Vaticano II. Desde un punto de vista teológico, surge la necesidad de entender el diaconado ante todo en sí mismo y no solo como una etapa de acceso al presbiterado. El propio uso lingüístico de describir la forma primaria del diaconado como permanente para distinguirla de la transitoria es un indicio de cambio de perspectiva que aún no se ha realizado adecuadamente. Las incertidumbres que rodean la teología del ministerio diaconal se deben también al hecho de que en la Iglesia latina solo ha sido restaurado como grado propio y permanente de la jerarquía a partir del Concilio Vaticano II. Una reflexión más profunda sobre este punto iluminaría también la cuestión del acceso de las mujeres al diaconado. Es necesaria una revisión en profundidad de la formación para el ministerio ordenado a la luz de la perspectiva de la Iglesia sinodal misionera. Esto implica la revisión de las ratio fundamentales que determina su perfil. Al mismo tiempo recomendamos la formación permanente de sacerdotes y diáconos en sentido sinodal de caminar juntos. La dimensión de la transparencia y la cultura de la responsabilidad son de crucial importancia para avanzar en la construcción de la iglesia sinodal. Pedimos a las iglesias locales que identifiquen procesos y estructuras que permitan una auditoría regular de cómo ejercen su ministerio los sacerdotes y diáconos que ejercen funciones de responsabilidad. Las instituciones existentes, como los órganos de participación o las visitas pastorales, pueden ser el punto de partida de este trabajo, cuidando de implicar a la comunidad.
En cualquier caso, estas formas deben adaptarse a los contextos locales y a las diferentes culturas para que no sean un obstáculo o una carga burocrática. Por ello, el ámbito regional o continental puede ser el más adecuado para su discernimiento. Considerar caso por caso y contexto por contexto la conveniencia de incluir a los presbíteros que han dejado el ministerio en un servicio pastoral que mejore su formación y experiencia. Veamos ahora al obispo en comunión eclesial. ¿Cuáles son las convergencias? En la perspectiva del Concilio Vaticano II, los obispos como sucesores de los apóstoles se ponen al servicio de la comunión que se realiza en la iglesia local, entre las iglesias y con la iglesia en su conjunto. De este modo, la figura del obispo puede entenderse adecuadamente en el entrelazamiento de las relaciones con la porción del pueblo de Dios que le ha sido confiada, con el presbiterio y los diáconos, con las personas consagradas, con los demás obispos y con el obispo de Roma, en una perspectiva siempre ordenada a la misión. El obispo es en su iglesia el primer responsable del anuncio del evangelio y de la liturgia. Dirige la comunidad cristiana y promueve la atención a los pobres y a la defensa de los últimos. Como principio visible de unidad, tiene en particular la tarea de discernir y coordinar los diferentes carismas y ministerios suscitados por el Espíritu para el anuncio del Evangelio y el bien común de la comunidad. Este ministerio se realiza de manera sinodal cuando el gobierno se ejerce en la corresponsabilidad, la predicación por la escucha del pueblo de Dios y la santificación y la celebración litúrgica por la humildad y la conversión. El obispo tiene un papel insustituible en la iniciación y animación del proceso sinodal en la iglesia local, promoviendo la circularidad entre todos, algunos y uno. El ministerio episcopal, el uno, potencia la participación de todos los fieles, gracias a la contribución de algunos que implican más directamente en los procesos de discernimiento y decisión, órganos de participación y pastoreo, de gobierno. La convicción con la que el obispo asume la perspectiva sinodal y el estilo con el que ejerce la autoridad influyen decisivamente en la participación de sacerdotes y diáconos, laicos y laicas, consagrados y consagradas. Para todos el obispo está llamado a ser ejemplo de sinodalidad. En contextos en los que la iglesia se percibe como la familia de Dios, el obispo es visto como el padre de todos. En las sociedades secularizadas, en cambio, hay una crisis de su autoridad. Es importante no perder de vista el carácter sacramental del episcopado para no asimilar la figura del obispo a una autoridad civil, lo que a veces pudiera suceder por mala comprensión. Las expectativas sobre el obispo son a menudo muy altas y muchos obispos se quejan de una sobrecarga de compromisos administrativos y jurídicos, lo que dificulta la plena realización de su misión. El obispo también tiene que asumir su propia fragilidad y limitaciones. Ninguno es perfecto ni superhombre y no siempre encuentra apoyo humano y respaldo espiritual. La dolorosa experiencia de la soledad no es infrecuente,
Por eso es importante, por una parte, volver a centrarse en los aspectos esenciales de la misión del obispo y por otra, cultivar una auténtica fraternidad entre los obispos con el presbiterio. ¿Cuáles son las cuestiones que deben abordarse? En el plano teológico es necesario profundizar aún más el significado del vínculo de reciprocidad entre el obispo y la iglesia local. Él está llamado a guiarla y al mismo tiempo a reconocer y preservar la riqueza de su historia, de su tradición y de sus carismas. La cuestión de la relación entre el sacramento del orden y la jurisdicción debe ser examinada en profundidad a la luz del magisterio conciliar de Lumen Gentium y de enseñanzas más recientes como la Constitución Apostólica prediquen el Evangelio, con el fin de clarificar los criterios teológicos y canónicos que subyacen al principio de corresponsabilidad del obispo y determinar el alcance, las formas y las implicaciones de la corresponsabilidad. Algunos obispos expresan su malestar cuando se les pide que intervengan en cuestiones de fe y moral sobre las que no hay pleno acuerdo del episcopado. Es necesario seguir reflexionando sobre la relación entre la colegialidad episcopal y la diversidad de puntos o de vistas teológicos y pastorales. La cultura de la transparencia y el cumplimiento de los procedimientos de protección de menores y personas vulnerables son parte integrante de una iglesia sinodal. Es necesario desarrollar aún más las estructuras dedicadas a la prevención de abusos. La delicada cuestión del tratamiento de los abusos pone a muchos obispos en la dificultad de conciliar el papel de padre y de juez. Debería considerarse la posibilidad de confiar la tarea judicial a otro órgano que se especificaría canónicamente. ¿Cuáles son las propuestas? Deben establecerse estructuras y procesos en forma que se definirán legalmente para la verificación regular del trabajo del obispo, con referencia al estilo de su autoridad, la administración financiera de los bienes de la diócesis, el funcionamiento de los órganos de participación y la protección contra cualquier tipo de abuso. Una cultura de rendición de cuentas es parte integrante de una iglesia sinodal que promueve la corresponsabilidad, así como una posible salvaguardia contra los abusos. El Consejo Episcopal y el Consejo Pastoral Diocesano o eparquial deben hacerse obligatorios y los organismos diocesanos de corresponsabilidad deben hacerse más operativos también en derecho. La Asamblea pide que se revisen los criterios de selección de los candidatos al episcopado, equilibrando la autoridad del nuncio apostólico con la participación de la conferencia episcopal. También pide una consulta más amplia al pueblo de Dios, escuchando a un mayor número de laicos, consagrados y consagradas, procurando evitar presiones inadecuadas. Muchos obispos expresan la necesidad de repensar el funcionamiento y reforzar la estructura de las provincias eclesiásticas y regiones para que sean una expresión concreta de colegialidad
en un territorio y unas zonas donde los obispos puedan experimentar la fraternidad, el apoyo mutuo, la transparencia y una consulta más amplia. Por último, en este programa veamos al obispo de Roma en el colegio episcopal. ¿Cuáles son las convergencias? La dinámica sinodal también arroja nueva luz sobre el ministerio del obispo de Roma, del Papa. En efecto, la sinodalidad articula sinfónicamente las dimensiones comunitarias, todos, colegial, algunos y personal, uno, de la Iglesia a nivel local, regional y universal. En tal visión, el ministerio petrino del obispo de Roma, del Papa, es intrínseco a la dinámica sinodal, como lo son el aspecto comunitario que incluye al todo el pueblo de Dios y la dimensión colegial del ministerio episcopal. Por tanto, sinodalidad, colegialidad y primacía se remiten mutuamente. La primacía presupone el ejercicio de la sinodalidad y de la colegialidad, así como ambas implican el ejercicio de la primacía. Promover la unidad de todos los cristianos es un aspecto esencial del ministerio del Papa. El camino ecuménico ha profundizado la comprensión del ministerio del sucesor de Pedro y debe seguir haciéndolo en el futuro. Las respuestas a la invitación de San Juan Pablo II en la encíclica Ut Unum Sint, así como las conclusiones de los diálogos ecuménicos, pueden ayudar a la comprensión católica de la primacía, la colegialidad, la sinodalidad y sus relaciones mutuas. La reforma de la curia romana es un aspecto importante del camino sinodal de la Iglesia Católica. La Constitución Apostólica Predica en el Evangelio insiste en que la curia romana no se interpone entre el Papa y los obispos, sino que se pone al servicio de ambos con modalidades propias de la naturaleza de cada uno. Promueve una reforma basada en una vida de comunión y en una sana descentralización. El hecho de que muchos miembros de los dicasterios romanos sean obispos diocesanos expresa la catolicidad de la Iglesia y debería favorecer la relación entre la curia y las iglesias locales. La aplicación efectiva del Predica en el Evangelio puede favorecer una mayor sinodalidad dentro de la curia, tanto entre los distintos dicasterios como dentro de cada uno de ellos. ¿Cuáles son las cuestiones que deben abordarse? Es necesario un estudio en profundidad sobre cómo afecta una comprensión renovada del episcopado dentro de una iglesia sinodal al ministerio del obispo de Roma y el papel de la curia romana. Esta cuestión tiene importantes implicaciones en el modo de vivir la corresponsabilidad en el gobierno de la Iglesia. A nivel universal, el Código de Derecho Canónico y el Código de Cánones de las Iglesias Orientales ofrecen disposiciones para un ejercicio más colegial del ministerio papal. Estas podrían desarrollarse más en la práctica y reforzarse en una futura actualización de ambos textos. La sinodalidad puede arrojar luz sobre los modos en que el colegio cardenalicio colabora con el ministerio petrino del Papa y las formas en que promueve su discernimiento colegial en los consistorios ordinarios y extraordinarios. Es importante para el bien de la Iglesia estudiar los modos más adecuados para favorecer el conocimiento mutuo y los lazos de comunión entre los miembros del colegio cardenalicio, teniendo en cuenta también su diversidad de origen y de cultura, ya que son de países distintos.
¿Cuáles son las propuestas? Las visitas ad limina apostolorum, las visitas que las conferencias episcopales hacen al Papa, es el momento culminante de las relaciones de los pastores de las iglesias locales con el obispo de Roma y sus más estrechos colaboradores de la curia romana. La forma en que tienen lugar debería revisarse para que sean cada vez más ocasiones de un intercambio abierto y mutuo que favorezca la comunión y un verdadero ejercicio de colegialidad y sinodalidad. A la luz de la configuración sinodal de la Iglesia, es necesario que los dicasterios de la curia romana potencien la consulta a los obispos para prestar mayor atención a la diversidad de situaciones y escuchar con más atención la voz de las iglesias locales. Parece oportuno prever formas de evaluación de la labor de los representantes pontificios por parte de las iglesias locales de los países donde desempeñan su misión con el fin de facilitar y perfeccionar su servicio. Estamos hablando de los nuncios. Se propone potenciar y reforzar la experiencia del Consejo de Cardenales como consejo sinodal al servicio del ministerio petrino. A la luz de la enseñanza del Concilio Vaticano II, debe examinarse cuidadosamente si es apropiado ordenar obispos a los prelados de la curia romana, considerando que el obispo por ministerio está al frente de una diócesis del pueblo de Dios. Que Dios les bendiga y hasta el próximo programa, donde entraremos a ver la parte 3 de este documento de síntesis, que será tejer lazos y construir comunidad.